Ahora vamos a hablar de algunos problemas graves de inseguridad que se dan en la interna bonaerense, pero también en Formosa, como arrancamos al comienzo justamente de este programa, señalando detenciones y abusos que están siendo denunciados en esa provincia del gobernador, de parte del gobernador Gildo Infran. Hablamos con Florencia Arieto. Buenas noches, Florencia, ¿cómo va? Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Venís denunciando una interna de la bonaerense y algunos episodios graves que no se logran resolver cuando aumenta la inseguridad, entiendo, en la provincia de Buenos Aires. Contame. Sí, en realidad, más allá de la interna que existe entre el primero y el segundo, hay una falla en la conducción. Yo creo que el problema de que la bonaerense esté desarticulada en un momento tan difícil y que los delincuentes estén a sus ganas en la calle y la gente con miedo y encerrada, y los policías que están sin conducción política y en el medio, embretados en el medio de esa interna, tienen que salir a poner el pecho todos los días. Sin embargo, al momento de dispararse hay un enfrentamiento armado, piensan dos veces porque es posible que tengan problemas después con asuntos internos y toda la ideología que baja desde lo más alto del poder. O sea, hay una interna, pero yo creo que lo más grave, en general siempre, en general en la bonaerense desde hace años siempre hay internas. Ajá. A veces no se da en la cúpula del primero y el segundo, como en este caso. En este caso está muy bien dividido porque el que pretende quedarse con el lugar, que es el segundo, Figini, es una persona que nunca estuvo en la calle, y en general a la tropa la maneja los que vienen, los que han pasado por comisaría, los que han tenido algún enfrentamiento armado, los que saben lo que es la calle, lo que saben lo que es quedar Claro. herido en combate y quedar discapacitado, los que saben la deuda histórica de su hospital provincial. Entonces Sí. siempre se respeta más al que fue como ellos, ¿no? Entonces acá hay un tropero, como se le dice en la jerga, que es García, que hizo su carrera en comisaría, es operativo, y un secretario privado que hizo todas las estructuras, a la sombra de Maskin, que es Figini, que están jugando esa interna. Pero en otras gestiones también hubieron internas que son Claro. quizás no tan de cúpula, sino de departamentales, en donde se juega mucho y se administra el delito en algunos casos, como La Matanza, La Plata, San Martín, que son lugares, Quilmes, que son lugares, Lomas de Zamora, que son lugares muy en términos de ascenso, muy importantes. Siempre se han dado algunas internas, pero trataron siempre con distintos estilos los ministros de seguridad de contenerlas justamente para evitar este desastre. Bueno, Bernie es una persona que vive una realidad paralela y no solamente fomenta la división, sino que desconoce absolutamente la complejidad de la bonaerense. Por un lado, la inseguridad y la fuerza de seguridad. Y por otro lado, la justicia. Vos como abogada, cuando escuchás a Zaffaroni hablando de una amnistía, que hay que revisar las condenas y a los condenados para generar un indulto o una amnistía por parte de este gobierno, ¿qué es lo que pensás? Bueno, que eso es lo que tenemos que vencer este año en estas legislativas tan importantes, y que evidentemente la manipulación que tratan de hacer desde el gobierno es por el temor a perder. Yo creo que es muy importante que todos los argentinos nos escuchen y vayan a votar masivamente, que exijamos que se hagan estas legislativas, porque va a ser la forma de ponerle coto a estas tendencias monárquicas que tiene el kirchnerismo de hace 17 años. No es 17 años, no es nada novedoso, pero bueno, a medida que se profundizan las pruebas en contra de la expresidenta, se profundiza también la necesidad de evitar todo. Mira, te pongo un ejemplo claro para saber cómo funciona un país más o menos serio. Obviamente que todos los países son complejos, en este mundo nadie es perfecto, pero el otro día miraba una argumentación en un juicio, no recuerdo bien si era Inglaterra o Alemania, en donde, bueno, había un dueño de una empresa que había, digamos, cometido un delito, que medio que rozaba la argumentación porque tenía que ver que era una empresa de armas. Entonces en realidad había cumplido todos los protocolos y se le quería imputar de alguna manera que sus armas, al ser tan baratas, se hayan llenado de los lugares en donde estaba la criminalidad y con esas armas se cometieran delitos, ¿no? Un argumento interesante, ¿no? Sí. Pero la prueba que se había colectado hasta ese momento no era suficiente. Entonces el juez, cuando desestima el caso delante del fiscal y delante de la defensa, dice: mire, yo entiendo, y esto está hasta discutible éticamente, pero nosotros no podemos modificar los requisitos del proceso por un caso particular que roza
a un interés particular. Claro. Porque si no desmantelamos el Estado de Derecho. Y lo que hace el kirchnerismo ahora es pretender modificar la ley para que encaje su situación en algo que la beneficie. Y eso es lo que tenemos que evitar, porque en realidad no está afectando un caso solo. Eso después repercute en miles. Totalmente. Y mientras que Vudú, lo que llaman el estado de la cuestión, ¿no? El estado de la cuestión, Florencia. Permitime que voy a incorporar, antes de la pregunta de la suya, que la tiene ahí y es, por supuesto, ya la compartimos, a Silvina Martínez, que está conectada, porque ella habla además de los abogados cercanos. Vos hablás de los intereses particulares. Y ella habla de abogados cercanos a Cristina, que también son beneficiados, como en el caso de Carlos Beraldi. Silvina, buenas noches, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Sí, mira, a ver, uno de los abogados es Roberto Boico. Roberto Boico fue abogado de Cristina en el pacto con Irán, fue juez de la Cámara de Casación, tuvo que tratar el caso del atentado de la AMIA y además el caso Tesú y los Sauces, ¿no? Es muy allegado, fue empleado de Vudú en el Senado. Bueno, hoy vencía el plazo para realizar las impugnaciones porque ha sido designado o propuesto por el Poder Ejecutivo para ser designado en la Cámara Criminal y Correccional Federal, un lugar clave, ¿no? Para taponar un poco las causas. O sea que hoy vence el plazo de impugnaciones, la semana que viene es la audiencia y vamos a tener un nuevo juez designado. El otro abogado de Cristina... Además de Alejo Ramos Padilla en la Cámara Electoral, lo recordamos, de paso en esta movida. Y sigamos, perdón. Muchísimos jueces ha designado el Poder Ejecutivo en el último tiempo afines al kirchnerismo. El caso de Carlos Beraldi, bueno, recordarás que fue designado en esta comisión de notables, ¿no? Denominada la Comisión Beraldi. Vos sabés que tiene varias presentaciones, denuncias y presentaciones por incompatibilidad. No puede ser funcionario público y a la vez representar los intereses de sus clientes ante los juzgados. Bueno, el mismo caso que Graciela Peñafort, que también está en el Senado y a su vez defendiendo a muchos de estos procesados por delitos de corrupción. Lo que dijo la Oficina Anticorrupción es que si bien es un funcionario público y que tiene el rol de asesorar al presidente en esta comisión, no es necesario que presente una declaración jurada, ni tampoco que se conozcan quiénes son sus clientes. Y bueno, y en caso de que haya una incompatibilidad, se tiene que abstener de atender ese caso. Algo que claramente no está sucediendo porque sigue defendiendo los intereses de Cristina Kirchner. Con esto se cubre ante las denuncias que ya se han presentado y bueno, las eventuales incompatibilidades que no sabemos cuáles son porque conocemos dos clientes, que es Cristóbal López y Cristina Kirchner, pero no el resto a los que asesora Carlos Beraldi. Amigos son los amigos. Luis Gasulla tiene preguntas, por favor. Sí, la pregunta es para Arieto y también para Silvina, porque en las últimas horas y mañana hacen una manifestación frente a al Palacio de Tribunales. La Cámpora dice que para evitar otra Úrsula hay que hacer una reforma judicial y meten el femicidio para salvar a Cristina. La pregunta de Florencia y Silvina, ¿cómo funciona la justicia ordinaria, la justicia que podría evitar que un asesino o un posible asesino con antecedentes penales como el que mató a Úrsula no estuviese en la calle? ¿Cómo funciona esa justicia de la provincia de Buenos Aires, que la verdad que el gobierno nacional está más preocupada por lo que pasa en la justicia federal y no por esa justicia que afecta de otra manera a los ciudadanos de a pie? Primero, Florencia Arieto, por favor. Sí, primero déjame hacer un puntito respecto a Boico, que no lo conozco personalmente, pero fíjate cómo el kirchnerismo llevó las cosas a tal extremo, que es una persona que no le han impugnado el concurso, o sea que tendría todo el derecho eventualmente en acceder porque fue tal cual como lo dicen los requisitos. Pero como que el kirchnerismo rompe todo y llena todo de sospechas, entonces nosotros suponemos que si Boico va a la Cámara Federal va a fallar a favor de Cristina. No le estamos ni siquiera dando el beneficio de la duda porque el kirchnerismo, al poner en duda una duda masiva sobre el sistema judicial, ha impedido que abogados penalistas puedan concursar y luego poder ser jueces probos, ¿no? En esta idea de que todo se tiñe de sospecha porque ellos viven de eso. Entonces, lamentablemente, quizás Boico termina siendo una víctima de una circunstancia que ellos mismos provocaron, porque cualquier abogado, yo también he defendido casos y el día de mañana quiero concursar y porque defendí a alguien que por ahí tiene algún interés político partidario, me impugnaría la otra parte. Eso es lo que se encargó de hacer el kirchnerismo históricamente y ahora termina perjudicándose ellos mismos porque quizás Boico sea un buen juez. Correcto. Pero dicho esto, vuelvo al tema. El problema de la justicia ordinaria, la justicia ordinaria funciona en algunos casos bien, pero depende mucho del compromiso que tengan los fiscales y los jueces. Si vos me preguntás
en la justicia de Lomas de Zamora, la mayoría de los jueces no trabajan bien en primera instancia. Si vos me preguntás en la capital federal, tenés que encontrar fiscales que le pongan empuje y tenés muchísimos para demostrar que trabajan bien y tenés muchísimos que no trabajan. Entonces lo que hay que hacer sí es una reforma ordinaria, pero si realmente el gobierno hubiera pensado en esto que hoy está reclamando a través del femicidio de Úrsula, hubiera presentado una reforma judicial que tenga que ver con la justicia ordinaria, justamente con la que afecta a los ciudadanos comunes. Correcto. Lo que hizo el kirchnerismo cuando asumió el poder Alberto Fernández fue presentar una reforma judicial que, digamos, modifica solamente lo federal, que lo federal es un fuero especial que solamente se incluyen ahí determinados delitos y determinadas calidades de personas como funcionarios. Entonces digo, si tuvieran intenciones de reformarla, seguramente estaríamos todos discutiendo una mejora en la ley, en la justicia ordinaria que interviene en los femicidios, por ejemplo. Y déjame agregar algo chiquitito. El Código Penal, la reforma, el anteproyecto de reforma del Código Penal que duerme en el Senado de la Nación y que fue consensuado multipartidariamente y que el kirchnerismo no quiere tratar en el Senado, en su artículo 40 agrava 1/3 la máxima de cualquier delito si está vinculado a la violencia de género. ¿Y qué nos permitiría esto? Que ante la primera amenaza del femicida, antes que le den la perimetral, ya al agravarle la amenaza, la mayoría de la pena, lo pueden meter en cana y lo sacamos de circulación para que no se convierta luego en un femicida. Bueno, está en el Senado, podría tratarse, y si el kirchnerismo quisiera reformar la justicia, podría sancionar ese código que protegería a las potenciales víctimas de los femicidas. Correcto. Silvina. Bueno, a ver, mira, yo tengo en mi estudio casos de personas comunes, no defiendo a personas, digamos, que salen en televisión, sino solamente a gente común. Y esta gente común, la verdad que no tiene la misma posibilidad de acceder a la justicia como sucede con el resto de las personas que tengan poder o algún tipo de reconocimiento mediático. Entonces, esta gente sufre lo que sucede diariamente en la justicia. Coincido de que no hay una reforma integral que busca solucionar los problemas de la gente. Los femicidios es mucho más complejo y mucho más profundo que tratar de hacer una manifestación en frente de tribunales o tratar de plantearlo como hizo el gobierno, de juntarse con las ministras mujeres y armar un organismo nuevo, que ya hay varios, para atender el caso de las mujeres, cuando en realidad lo que no se está haciendo es tratar de solucionar lo que sucede. Una última cosita que te quiero, en relación a lo que decía Florencia con el caso de Boyko. A ver, Boyko, para que se entienda, es lo que sucede con Zaffaroni. Nadie puede cuestionar que Zaffaroni era un, digamos, académico penalista reconocido. Toda la Facultad de Derecho estudiaba de los libros de Zaffaroni. Ahora, el tema es que es militante. Bueno, Boyko es exactamente lo mismo. Puede ser un académico prestigioso, pero no le quita su rol de militante. Muy interesante el planteo de ambas. Les agradezco mucho el contacto. Perdón, una última cosa. En el Congreso perdón, no se vaya. Perdón, sí, Florencia, sí te escucho. En el Congreso de la Nación, la ministra Bullrich, al terminar su gestión, presentó el plan integral contra los femicidios, que no solamente abarca las cuestiones políticas, sino los últimos estándares que se investigaron alrededor del mundo para la prevención de ellos. También duerme el sueño de los justos con un gobierno que tiene la posibilidad de hacerlo tratar. Plan Integral 2019-2023 se llama. Espera también ser tratado. Correcto. Entonces, aprovecho que tengo también a Silvina, no se vayan, le hago una pregunta más a cada una, respecto de lo que se viene ahora con la causa de la sentencia, por un lado, de la ruta del dinero acá, que va a marcar un precedente, porque hay discusiones allí, Luis Gasullo también tiene información en el tribunal, si es o no el delito precedente para la obra pública, el juicio, el primero de los que enfrenta a Cristina Fernández como vicepresidenta, y qué va a pasar justamente con ese juicio de la obra pública, Silvina, en los próximos días, además. Bueno, a ver, la próxima audiencia es el 24 de febrero, donde se van a escuchar los últimos procesados que van a tener la posibilidad de decir lo último para que se entienda la gente antes de que se dicte sentencia, se dicte el veredicto. No sabemos si va a ser el mismo 24 o la semana siguiente, pero es clave lo que va a suceder en esta causa. ¿Que va a haber condenados? Todo indica que sí. Ahora, lo que sucede es cuál va a ser el objetivo por el cual se va a condenar por lavado.
facturas truchas u obra pública. Uno u otro implica que se meta a Cristina adentro del juicio o no. Independientemente de esto, es el socio de Cristina, es la persona que está sentada junto a Cristina Lázaro Báez. y que le compró todas las propiedades. Exactamente. Una condena, pónganle el nombre que le pongan, la va a afectar necesariamente. Y ese juicio sigue, el de la obra pública, que ella enfrente, donde debería declarar, entre otros, nada menos que Alberto Fernández como testigo. Exactamente, hay 3 testimoniales esta semana, se van ampliando, viene a paso firme las audiencias testimoniales, todavía no hay ningún nombre resonante, cada fin de semana se elige quiénes van a ser los testigos de la semana siguiente. Muy bien, Silvina, agradeciéndote el contacto, le hago una última pregunta a Florencia Arieto, vinculado con la causa Moyano, porque aquí contamos también cómo se derivó la causa Moyano en una causa en donde fueron acusados Víctor Oltel, Daniel Germanos, por un intento de coacción contra el arrepentido en la causa independiente Damián Lagarone. Sin embargo, por ahora, ¿Pablo Moyano zafó de esa causa o está revisándose su sobreseimiento? No, primero la causa independiente está en revisión en la sala, en la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora, no está firme su sobreseimiento y sería... La verdad que un escándalo jurídico, la Cámara ha puesto mucha mesura siempre en el expediente, tratando más que nada de mantener el debido proceso. Una persona que queda afuera cuando todas sus segundas líneas están adentro por las mismas causas que al jefe lo dejan afuera, es una ridiculez. Se entiende que Madrid haya fallado así, pero seguramente la Cámara va a poner mesura, porque aparte no hay nada grave, la Cámara no está condenando a Pablo, la Cámara lo está mandando a juicio y en todo caso, si efectivamente las pruebas no son suficientes para destruir el principio de inocencia, se lo absolverá, no sé cuál es el miedo. Lo que pasa es que en realidad personas así, como Cristina, como Moyano, no, su fin no es que las causas no lleguen a juicio, porque si no te presentaría, pongo a disposición el teléfono, pongo a disposición, acá está los testigos, para demostrar efectivamente que están acusándome de algo que no es así, no destruyen la acusación, ellos tratan de pudrir el juicio. Y respecto de Germanos y de la causa en la que coaccionaron a Lagarone, ahí durante mucho tiempo el fiscal fue Vizcar, que la dejó dormir, el juez es López, que dicen en los pasillos del Departamento Judicial de Lomas que respondería a Aníbal Fernández. Ahora cambió el fiscal, la tomó el fiscal Martínez y le dio un empujón bárbaro, porque aparte la prueba es la prueba sacada de la fiscal y de la investigación fiscal respecto del espionaje en Lomas, digamos. O sea que es contundente lo que hay, en donde demuestra que los Mario Bros, estos muchachos cuentapropistas, ya conocían y tenían una organización previa con Germano para tratar de sacar o de anular la causa independiente. Eso si se profundiza termina en el kirchnerismo en esas causas, porque más allá de la responsabilidad objetiva que tenga Arribas y Madjalani, que eran cabezas y que lo que pasaba dentro lo tenían que controlar, esa organización está armada por el kirchnerismo para tratar de armar una especie de salpicadero general y llegar a la impunidad de Cristina en un acuerdo. Pero bueno, me parece que es importante. Y un dato: la causa de Germano, Ortel se presentó a indagatoria, se negó a declarar y Germano, como siempre, porque aparte es cobarde, presentó certificado médico. Presentó certificado médico. Vamos a la pidió el hijo sorpresivamente a la causa. Ajá. Bueno, vamos a seguir los pasos, el día a día de cada una de estas causas. Así que estemos atentos, pero fíjate que efectivamente Germano está medio débil porque está pidiendo que la saquen de Lomas, o sea que inocente no es, busca impunidad. Acá no hay inocencia, o en todo caso no hay ingenuidad de ninguna de las partes. Gracias, Florencia Arieta, gracias, Silvina Martínez, por este contacto, ambas.